Vamos a hablar sobre la NOM 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018, que nos habla de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. En especial vamos a hablar de la segunda etapa de implementación, que es con la que tenemos que cumplir este año. En un inicio vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la norma para podernos ubicar, y posteriormente entraremos a los elementos que podemos trabajar para esta segunda etapa de implementación. Bueno, básicamente la NOM ayuda a los centros de trabajo a investigar, a evaluar, a analizar los factores de riesgo psicosocial y del entorno organizacional favorable para que en donde sus trabajadores desarrollan sus actividades. Se centra en la responsabilidad que tiene la empresa de mantener un entorno laboral favorable que promueva el bienestar de los trabajadores. Está alineada con las obligaciones del Reglamento Federal de Salud y de Seguridad en el Trabajo. Esta tiene obligaciones diferenciadas para los diferentes centros de trabajo. De acuerdo a la cantidad de trabajadores, podemos ver unas obligaciones para centros de trabajo de 1 a 15 trabajadores, más completo la evaluación y la implementación para centros de 16 a 50 y una implementación completa para centros con más de 51 trabajadores. Y la participación de especialistas solo en el punto donde haya requerimientos de casos graves o de acontecimientos traumáticos severos, cuando se compruebe la exposición a los trabajadores a los factores de riesgo psicosocial. Sí, adelante. Da énfasis sobre todo esta norma a la prevención mediante el establecimiento de una política y prevé una entrada gradual en 2 etapas, como les habíamos mencionado. La primera entró en vigor en 23 de octubre del año pasado, que abarcaba los rubros de elaboración de la política, de evaluación y de establecimiento de los elementos de prevención. Y esta segunda etapa, donde ya tenemos que aplicar los elementos de prevención, llevarlos a cabo y establecer ya un registro para empezar a ver resultados. ¿Qué son los factores de riesgo psicosocial? La norma lo define como los elementos en el trabajo que pueden provocar trastornos, ya sea en la ansiedad, en el sueño, en el estrés o generando estrés o adaptación al trabajo derivados de las propias funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada o algunos acontecimientos o actos que puedan darse en el trabajo a la hora de ser desarrollado. Se derivan prácticamente de las interacciones con el medio de trabajo, la satisfacción del trabajo y las condiciones de la organización, por un lado, y por el otro lado, con las capacidades y necesidades y expectativas del trabajador, con costumbres y cultura, y con las condiciones personales fuera del trabajo. Y vemos que pueden influir en el rendimiento del trabajo y en la satisfacción del trabajo. Se derivan básicamente de problemas en el diseño de la ingeniería del trabajo, en la organización y en la gestión de cómo se desarrolla el trabajo, por una falta de contexto social. Podemos hablar también de una baja remuneración que no permita al trabajador cumplir con sus necesidades, de un liderazgo negativo o de acoso y violencia dentro del trabajo. Y esto nos lleva a obtener resultados psicológicos, físicos y sociales negativos para el mismo trabajador y para la empresa en sí. Adelante. ¿A qué nos referimos con un entorno organizacional favorable? Pues es un entorno que promueve que el trabajador se sienta perteneciente a la empresa, que esté capacitado y sea formado para la realización de sus tareas, que conozca perfectamente cuáles son sus responsabilidades, que haya una participación proactiva y un buen nivel de comunicación, y que haya una distribución adecuada de las cargas de trabajo en las jornadas regulares, y que se mantenga una evaluación del desempeño y un reconocimiento por la forma en que se lleva a cabo.
Básicamente, la norma 035 lleva un proceso de aplicación de 4 partes. La primera es la identificación y análisis de factores de riesgo psicosocial y el entorno organizacional a través de una evaluación general y una específica, en caso de ser necesario. Esta parte del proceso debimos de haber cumplido con ella en octubre del año pasado, así como con el establecimiento de medidas de prevención y medidas de control a través de políticas y programas de control como resultado de las evaluaciones. Una vez que nosotros llevamos a cabo esta implementación de medidas de prevención, tenemos que empezar a llevar a cabo la medición para ver los resultados y ver cuáles están funcionando y de qué forma y cuáles no. También hablamos de la aplicación de exámenes y o evaluaciones clínicas cuando el resultado de las evaluaciones lo indique, y no tenemos que perder de vista que toda la información obtenida a través de este proceso debe de darse a conocer al personal de los centros de trabajo. ¿Cuáles son nuestras obligaciones como empleadores? Primero, como ya lo mencionamos, identificar y analizar los factores de riesgo y evaluar el entorno organizacional, adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo, así como promover el entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral, e identificar a los trabajadores que fueron sujetos de acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo para canalizarlos a su atención, ya sea a una institución de seguridad social o privada o simplemente al médico de la empresa, dependiendo de los requerimientos de la situación. Otras obligaciones son adoptar las medidas de prevención y control pertinentes para mitigar los factores de riesgo, las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia, e implementar las políticas, mantenerlas y difundirlas, buscando que las políticas trasciendan en la vida dentro de la organización. ¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial que cubre la norma 035? Primero son las condiciones en el ambiente de trabajo, que se refiere a condiciones peligrosas o inseguras o deficientes e insalubres dentro del trabajo. Segundo, a la carga de trabajo, que son las circunstancias en las que el trabajo impone a la persona que lo realiza y que exceden su capacidad, ya sea de naturaleza física o de naturaleza cognitiva, emocional o mental, dentro de las responsabilidades y de demandas contradictorias o inconsistencias. Falta de control sobre el trabajo, que tiene que ver con la posibilidad de tomar o influir en la toma de decisiones de las actividades por parte del trabajador, tiene que ver con su iniciativa y con su autonomía para el desarrollo de su trabajo. El tiempo destinado a la jornada de trabajo, que tiene que ver con la exigencia del tiempo laboral y de la duración y horario de la jornada cuando se trabaja con jornadas extensas, y la conciliación trabajo-familia, que se refiere a cuando hay interferencia entre la relación que existe entre el trabajo y la familia, o hay conflicto entre las actividades familiares o personales y las responsabilidades laborales. Entonces, de acuerdo a el Reglamento Federal de Salud y Seguridad en el Trabajo, que está rigiendo o que está vinculado con esta norma, tenemos que los objetivos de los aunados a los factores de riesgo, como ya lo mencionamos, es la identificación y análisis de los puestos con riesgo psicosocial, identificar a los trabajadores que fueron sujetos de acontecimientos traumáticos, adoptar medidas preventivas, practicar exámenes o evaluaciones clínicas, informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones de salud y llevar registros. Y en cuanto al entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral, los objetivos son definir políticas para promover el entorno organizacional favorable, disponer mecanismos para la recepción de quejas, realizar evaluaciones de los centros de trabajo con más de 50 trabajadores, que son con los que vamos a evaluar el entorno laboral, el entorno organizacional favorable, y difundir las políticas y resultados adoptados entre los trabajadores.
Para dar cumplimiento es importante que como empresa hagamos conciencia de lo que implica el ahorro. Muchas veces nosotros decimos, esto me va a costar mucho y empezamos a escatimar. Si nosotros lo vemos como un todo integrado, tendremos que ver qué beneficios económicos me aporta el trabajar de una forma integrada con una planeación estratégica ya encaminada al cumplimiento de no nada más esta NOM y este reglamento, sino como una forma integrada con las NOMs relacionadas a estos aspectos, como la de higiene y seguridad, como la de acoso sexual y algunas otras que vienen de la mano, y vemos costo-beneficio que me va a aportar una u otra situación. Tenemos que ver el manejo de tiempo y las finanzas y el establecimiento de una cultura organizacional. Muchas veces cuando nosotros nos llega una nueva norma, empezamos a hacer parches para empezar a trabajar con el establecimiento de la norma y no lo vemos como el establecimiento de una cultura organizacional integrada que nos lleve a vivirlo de una forma integral. Muchas veces, antes, cuando empezamos a trabajar con ISO, nos decían, quien gana el Premio Nacional de Calidad un año al año siguiente, pierde su certificación ISO. ¿Por qué? Porque simplemente estuvimos trabajando con elementos, con pincitas o con alfileres para poder cumplir con la norma y no como una forma de vida. Entonces, de lo que se trata aquí es ver y buscar el establecimiento de esta cultura organizacional. ¿Qué consecuencias nos trae el incumplimiento? Pues nos trae consecuencias como sanciones y multas, rotación de personal, ausentismo, pago al IMSS, mal desempeño, mala atención al cliente y un clima hostil. Podemos hablar de algunas sanciones, por ejemplo, no cumplir si hay una enfermedad o un accidente por el incumplimiento de las NOMs, se considera una falta inexcusable del empleador. Y entonces viene, por ejemplo, una multa que se establece o que puede ser desde 250 hasta 5,000 UMAS. En este año la UMA vale 86.88 pesos y esta sanción se establece por afectado y por cada infracción cometido. El pago de esta multa no exime al empleador de otras responsabilidades asociadas al evento. Por ejemplo, si el trabajador se queda incapacitado por un daño o una lesión en el trabajo, él va a cobrar el 125% de su salario. Y entonces ese 25% también le será cobrado a la empresa. Por lo tanto, es importante hacer conciencia de lo que implica decidir ahorrar cuando trabajemos con las NOM. ¿Cuál es el alcance de la norma? Pues básicamente trabaja con los factores de demanda y carga de trabajo, control del trabajo, liderazgo en el trabajo, apoyo social, entorno organizacional y violencia, que traen como consecuencias el estrés laboral, el burnout, el mobbing, problemas en la organización como ausentismo, bajas laborales, pérdidas y baja productividad, con efectos como trastorno de la ansiedad, trastornos orgánicos del sueño, trastornos de estrés grave y de adaptación o estrés postraumático. Entonces, si vemos, vamos desdoblando los factores que estamos analizando con las consecuencias en el trabajo y con los efectos en la salud del trabajador. Para trabajar con las medidas de prevención, tenemos primero que definir y establecer las políticas, llevar a cabo programas y acciones de prevención y disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas. Por ejemplo, si nosotros vemos nuestro sistema de quejas, para obtener la información podemos tener un buzón, una línea en internet, una hotline, un 01800 o a través del Departamento de Recursos Humanos.
El tratamiento de quejas tendrá que ver la descripción de lo que está pasando, la solución que se le está dando, el origen del reclamo, la fecha de respuesta y las acciones tomadas y las medidas, el registro que se está llevando de ellos, y por último, el dar el seguimiento a esta queja que estamos trabajando. Todo bajo una norma de confidencialidad. Podemos hablar de las intervenciones. Las intervenciones pueden ser de diferentes niveles. El primero, y vamos a hablar ya de la implementación en esta segunda etapa. Las intervenciones de primer nivel tienen y se centran en el plano organizacional y implican actuar sobre las políticas de la organización, sobre su visión, sobre su misión, sobre su código, la organización en el trabajo y los programas y mecanismos para controlarlo, el riesgo psicosocial y la violencia laboral y propiciar un entorno laboral favorable. ¿A qué nos referimos y qué podemos hacer dentro de este primer nivel? Como ya les había mencionado, lo primero que tenemos que trabajar es esa cultura organizacional enfocada al bienestar y satisfacción del cliente interno. ¿Cómo cubro sus necesidades? ¿Cómo cuido su salud? ¿Cómo lo integro a la cuestión laboral? ¿Y cómo lo vivo en ese día a día? Ya como una política organizacional, ya no solo como ese parche o ese maquillaje que yo le quiero dar porque necesito cumplir con la NOM para no ser multado, sino porque decido trabajar como una empresa que se preocupa por el bienestar de sus colaboradores, porque entonces establece un mecanismo de ida, una relación recíproca de ida y vuelta, en donde trabajamos en una posición de ganar-ganar. ¿Qué pasa aquí? Muchas veces dicen, si yo me preocupo y yo le doy demasiado al empleado, el empleado abusa de la situación. Y entonces, dentro de estas políticas, tendríamos que trabajar con nuestros perfiles de puesto, con nuestras descripciones de puesto, para que nuestro trabajador, desde la selección, pueda compartir los valores organizacionales y de esta forma, al cumplir con las metas y objetivos organizacionales, cubrir y trabajar o llega a alcanzar sus metas y sus objetivos propios. El segundo tipo de intervención que podemos tener son las acciones que se orientan ya a la interrelación de los trabajadores o grupos de ellos y la organización, y su actuación se centra en la dinámica de los procesos y el comportamiento de las personas. ¿Qué podemos trabajar aquí? Pues aquí ya trabajamos con diferentes elementos, por ejemplo, con jornadas de salud para trabajar y evaluar, mantener informada a la gente, capacitar a la gente y hacer conciencia de lo que implica su propia salud, capacitarlos para el desarrollo de su trabajo y capacitarlos para mantenerse seguros, establecer para ellos un plan de carrera para que vean y se sientan motivados en la posibilidad de seguir creciendo dentro de la organización. Trabajar con perfiles y descripciones de funciones. Esto permite a la gente que sepa qué hacer, qué se espera de ellos, hasta dónde llega su responsabilidad, hasta dónde pueden ellos tomar sus decisiones o sus propias decisiones, porque conocen perfectamente lo que les toca hacer y que van a estar respaldados por la gente y el equipo con el que trabajan. Hablamos de una estructura organizacional clara para que no haya traslados ni aperturas en la brecha, en la atención de uno y de otro, y esto va a favorecer el que la gente se comprometa y tengamos una mejor relación entre unos y otros y haya una mejor comunicación. Podemos trabajar y es fundamental trabajar con el desarrollo de mandos medios. Una norma como esto, como bien dijimos, tiene que venir dentro de la cultura organizacional y bajar en cascada desde la alta dirección. Los mandos medios se convierten en un punto fundamental para la aplicación y el desarrollo de la vida diaria del trabajo, ya que son
nuestro nivel táctico, que son los que bajan la planeación estratégica y la enlazan con la planeación operativa de todos los días. Y entre mejor desarrollados estén nuestros mandos medios, que manejen un mejor liderazgo, un liderazgo positivo, entonces podrán ser más, trabajar de una manera más empática y más participativa con los trabajadores, haciéndolos partícipes de su trabajo. Podemos trabajar con ergonomía en el desarrollo de la ingeniería y las bases o estructuras de trabajo, las estaciones de trabajo, por seguridad del trabajador, con seguridad en el trabajo y trabajo en equipo, en donde podríamos hablar, yo siempre hablo de que para que haya trabajo en equipo, el trabajador tiene que vincular sus necesidades con las de la organización y entonces poder desarrollar las COS. ¿Cuáles son las COS? Son la comunicación, el compromiso, la colaboración, la cooperación, la toma de decisiones por consenso, la confianza, todas estas elementos o todas esas características de las personas que nos van a poder integrar o que puedan favorecer la integración al equipo de trabajo. Podemos trabajar también dentro de la comunicación personal y organizacional, ya con líneas establecidas donde la gente sepa exactamente en qué forma lo tiene que hacer para evitar rumores y finalmente con un liderazgo participativo. Las medidas de prevención en cuanto a liderazgo y las relaciones de trabajo tendrán que ver con cómo tomamos las decisiones, con las reglas que podamos establecer, el reglamento de trabajo dentro de los propios equipos, para que estas relaciones fluyan. Dentro de esos mismos reglamentos de los equipos de trabajo, tenemos que hablar en cómo vamos a tratar los conflictos para que las relaciones mejoren y no generar ese choque o esa agresión entre el mando medio y los compañeros o entre unos compañeros y otros, y no se ejerza esa presión que tiene que ver también con la de abajo, el control del trabajo del supervisor, el gerente o quien me está controlando, puesto que yo me puedo comprometer y él puede confiar en mí por el establecimiento de ese compromiso que hay entre el trabajador y el trabajo y los objetivos de trabajo. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando o que estamos viviendo la situación del COVID, el control del trabajo a veces, cuando yo veo a mis trabajadores, me cuesta trabajo establecer o dar esa oportunidad de tener su propio control del trabajo a los colaboradores. Y como supervisor, como gerente, como mando medio, me siento muy angustiado por el logro de los objetivos porque no confío plenamente en las capacidades o en el compromiso que tengo de la gente, y entonces empiezo a observar de una manera muy particular o muy de cerca a mi trabajador sin delegarle, sin empoderarlo sobre la toma de decisiones de su trabajo. Ahora que lo tenemos a distancia, me entra mucho más la angustia al no poderlos ver y entonces empiezo a bombardear. Mándame esto, mándame lo otro, lo quiero ahorita, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Y empezamos a generar un entorno laboral desfavorable. Cuando hablamos del apoyo social y tenemos que ver de cómo voy a dejarte que vayas a la junta de tu hijo, qué mecanismos puedo establecer. No sé, por ejemplo, podríamos recurrir al sistema de trabajo por horas con jornadas completas, de manera que tú puedas ir a la junta y regresar a integrarte al trabajo, dependiendo si estás en línea de producción o no estás viendo cómo estoy rotando el personal, para que tú puedas tener esa posibilidad de trabajo y de integración o de apoyo a tus hijos. En este caso, ahorita que estamos trabajando muchos desde casa,
El apoyo social es yo te quiero aquí 24 horas al día o yo te quiero disponible todo el día, que tendría que ver también con estas últimas de las cargas de trabajo y los horarios de trabajo. Y entonces, ¿a qué hora mi hijo puede entrar o puedo ayudar a mi hijo a que haga sus tareas también a distancia? Y de qué forma yo puedo ir integrando esta realidad con mi familia, conmigo mismo y con el trabajo. ¿A qué horas puedo descansar? ¿Qué estás haciendo? Pues simplemente estoy haciendo ejercicio o estoy viendo una película, pero ya estoy fuera de mi jornada laboral. Cuando trabajo en casa, si esto no lo delimitamos específicamente, ¿qué es lo que nos pasa? Que empezamos a trabajar a las 7:30, 8 y dejamos de trabajar a las 10 de la noche y a veces en la madrugada seguimos recibiendo WhatsApp y a veces o correos, aunque no los contestemos, sabemos que ahí están. Mucha gente te dice, bueno, es que yo lo mando para que llegando en la mañana lo puedas contestar. ¿Qué pasa si tú también descansas, descansa tu mente y dejas de trabajar a la hora que tienes que dejar trabajar, siendo productivo dentro de tus 8 horas de trabajo? Y a las 8 de la mañana mandas tu correo, que es tu hora de entrada, y empiezas a trabajar con tu gente. Entonces, todo el mundo se desconecta y puede aumentar la productividad dentro del trabajo. Por otro lado, tenemos la violencia laboral. Muchas veces dentro de los grupos la gente te dice, es que así nos llevamos. Y empezamos con el albur, con los apodos, con cierto tipo de situaciones. O el otro día un gerente me decía, pues es que yo ya les dije a mis trabajadores que yo les pago para que hagan y no para que piensen. Desde ahí yo ya lo estoy desvalorizando y estoy generando un elemento de violencia laboral. Entonces, desde cómo me dirijo, desde ni creas que tú puedes hacer esto, no, mejor se lo doy a otro porque tú no puedes, todo esto viene y se puede gestar como parte de la violencia laboral. Tenemos por otro lado, el reconocimiento en el trabajo, que tiene que ver en cómo muchas veces el simplemente esa caricia emocional, no ni siquiera físicamente si estamos trabajando a distancia, pero es tú sí puedes, échale ganas, mira qué bien lo estás haciendo, pero porque muchos supervisores te dicen, porque le voy a decir que lo está haciendo bien si es su obligación. Si yo quiero tener un ambiente laboral favorable, tengo que reconocer de una forma el trabajo que se está haciendo. Claro, sin caer en la adulación para que el reconocimiento no pierda su valor, sin embargo, sí tomarlo en cuenta dentro de hasta de las compensaciones que yo puedo estar estableciendo con el trabajador, para el trabajador. Ese equilibrio de familia-trabajo, en donde si yo tengo jornadas largas de trabajo, a qué horas el trabajador va a ver a su familia, porque además, si estamos yendo al trabajo, cuánto tiempo me lleva a desplazarme del trabajo a mi casa y ya en qué condiciones llego para poder hacer la tarea con mi hijo, jugar con él con la pelota, ver una película, no sé, llevarlo a un partido de fútbol o irme a estudiar una maestría o lo que yo esté dispuesto a hacer, y pierdo ese equilibrio dentro de lo que yo estoy haciendo. Entonces, el establecer jornadas donde yo sea productivo dentro de mi jornada y no fingir que cumplo y después empezar a trabajar con horas extra o trabajar fuera de la jornada. A mí me pasaba mucho en una empresa con la que trabajaba, el gerente iba y hacía a lo mejor visitas de ventas, otras cosas, y llegaba a la oficina entre 10 y 11. Y a las 10 y 11 traía el trabajo y empezaba a pedirle a la gente de diseño, a la gente de producción, el trabajo. Daban las 7 de la noche, que era la hora de salida, y lógico, como se había empezado la jornada con ellos a las 11 de la mañana, no daba tiempo. Y todos los días se colgaba ese trabajo. Si nosotros ya íbamos saliendo 8, 9, 10 de la noche y hacíamos 1 o 2 horas de traslado a la casa, ¿a qué hora va llegando la gente a su casa? ¿En qué condiciones de cansancio? Y al día siguiente la gente tenía que estar a las 9 de la mañana en la empresa. Entonces, tiene que ver desde cómo organizo el trabajo para que esas 8 horas sean productivas y la gente dentro de su horario de trabajo pueda irse a su casa, descansar y hacer lo que decida hacer
dentro de su equilibrio persona, familia, trabajo, en el tiempo de descanso que tiene. Por otro lado, tenemos la información y la comunicación en el trabajo y damos por hecho que la información fluye y no necesariamente. Partimos desde que mi percepción de las cosas es clara para todo mundo y que la información llega como debe llegar a la gente que debe de llegar. Y es un tema que se trabaja una y otra vez de forma repetitiva en las organizaciones y después nos damos cuenta que la información no llegó. Una, a lo mejor porque no hay confianza y entonces la gente no te sabe decir, no hay retroalimentación y no te dice, no te entendí. Entonces siempre tenemos que estar ratificando y trabajando con escucha activa, con retroalimentación para ver que la información fluyó y que la información se entendió. Y trabajar con una comunicación multidireccional y no con un proceso muy burocrático donde yo tenga que subir muchos niveles y bajar muchos niveles. Por eso hablábamos de una estructura clara y entre más plana sea nuestra estructura, pues más fácilmente va a fluir la comunicación. Y tenemos la capacitación acorde al trabajo. A veces llegamos a las empresas y nos dicen, uy, teníamos años de que no nos daban capacitación, ahora les dan más porque la Secretaría del Trabajo está auditando. Sin embargo, te dicen, me dan puros cursos técnicos, no me dan cursos de desarrollo de soft skills o de habilidades blandas, porque los gerentes dicen que para la realización del trabajo solo necesito competencias duras. ¿Y qué pasa con mis competencias blandas? Entonces, nos damos cuenta que para la realización del trabajo, sí tengo que ser muy buen técnico y tengo que saber hacer lo que me toca hacer dentro del trabajo, pero como hemos visto hasta ahorita, necesitamos habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo, habilidades de trabajo en equipo, habilidades de todo el tipo de motivación, por ejemplo, para poderme integrar a los equipos de trabajo y entonces poder seguir avanzando. Y entonces es cuando nos damos cuenta que, o muchos ¿cómo se llama? Jefes te dicen, no mando a mis jefes, a mi gente a capacitación porque tengo mucho trabajo. Y entonces estamos en un círculo vicioso que no podemos romper porque tengo mucho trabajo y el trabajo se me ha acumulado porque no estoy siendo lo suficientemente productivo para sacar el trabajo dentro de mi espacio, dentro de mi tiempo para realizarlo. Y entonces o tengo una mala organización del trabajo o no tengo gente preparada y el hecho de que yo no los mande a capacitar me está volviendo este círculo otra vez como un círculo vicioso, sin poder salir de aquí. Entonces, también otras veces decimos, bueno, hubo reajuste personal, se fueron personas y entonces al trabajador que se quedó le vamos agregando más y más trabajo sin que esté preparado para hacerlo y sin tomar en cuenta la distribución del trabajo y el análisis de tiempos y movimientos para que o validar que ese trabajador realmente sea capaz de sacar el trabajo dentro del tiempo estipulado. Y por último, tenemos las intervenciones de tercer nivel, que son las intervenciones que se enfocan al plano individual y que se desarrollan cuando hay signos de alteraciones de salud que ya necesitan una atención de tipo terapéutico o clínico. Y entonces es cuando ya tenemos una evaluación clínica y podemos trabajarlo o canalizarlo ya sea a una clínica del sector salud o a una clínica a nivel privado o trabajarlo a través de psicólogos o médicos dentro de la organización y es una intervención a nivel meramente personal, con casos muy, muy específicos. Y dentro de estas medidas de control tenemos programas de intervención, las evaluaciones específicas y las intervenciones ya dirigidas a las personas específicas. Y por último, como obligaciones del empleador, dentro de esta parte tenemos que trabajar con la política de prevención, las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable,
las medidas y acciones de prevención y en su caso las acciones de control, como mencionamos ahorita, de los factores de riesgo psicosocial, los mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable. Tenemos las evaluaciones, el tener que hacer las análisis de evaluaciones, evaluar y analizar los resultados y ver las posibles alteraciones de la salud por la exposición de estos síntomas. Y por último, tomar en cuenta todo esto y mantener informados, que es fundamental, a los trabajadores sobre todo el proceso que hemos estado llevando hasta ahorita. Un elemento que tenemos muy importante en la actualidad, dentro de la nueva normalidad, que está afectando y que si estamos hablando de riesgos psicosociales, pues es un factor fundamental o un factor que definitivamente afecta, incrementa el riesgo psicosocial. Entonces, dentro de la nueva normalidad, sabemos que existen y que se están elaborando protocolos por sector laboral. Entonces, hay un protocolo para regresar a la nueva normalidad para el sector del transporte, para el sector del calzado y así para las peluquerías y para cada uno de los sectores laborales. También hay un protocolo para el transporte público que se ve como un negocio, no para la fabricación o de transporte o de elementos de piezas para la industria automotriz, sino para cómo se usa el transporte, para la higiene del trabajo en casa, para elementos para cómo atender la afectación psicológica, para cómo preparar la ingeniería organizacional para el retorno al trabajo en una forma saludable y educación para el trabajador en cuestión de salud, en cuestión emocional y en cuestión organizacional. Adelante. Dentro de la nueva normalidad tenemos lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el trabajo elaborados y en donde intervinieron la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que abarcan la promoción de la salud, la protección de la salud desde una sana distancia, cómo controlar los ingresos y egresos dentro de las áreas laborales ahora que regresamos, qué medidas de prevención de contagio en las empresas voy a tomar y el uso del equipo de protección personal. En el plan de retorno tenemos que tomar en cuenta la planeación de la forma en que vamos a regresar, la información y capacitación para nuestros trabajadores, la prevención de brotes, las políticas temporales y la vigilancia y supervisión de todos estos elementos de las políticas. Tenemos también que contemplar dentro de esta nueva normalidad la protección de los trabajadores vulnerables y para poderlos proteger tenemos que llevar a cabo la clasificación de los trabajadores, ya sea por su ocupación o por su vulnerabilidad. Y por último, tenemos que tomar en cuenta la autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria en el entorno laboral, que lo podemos bajar o trabajar en la plataforma www.gov.mx/nueva normalidad. En esa plataforma y dentro de esta autoevaluación tenemos que poner los datos generales del centro de trabajo. Lo que nosotros estemos trabajando tiene que estar respaldado por el protocolo y establecer una carta compromiso del cumplimiento del protocolo. Ante esto, el IMSS nos dará un acuse de recibo, habrá una notificación si es aprobado nuestra autoevaluación. Si no es aprobada, entonces tenemos que volver a iniciar el proceso de llenado de la autoevaluación. Y por último, les puedo decir que la plataforma está disponible desde el día 18 de mayo para el acceso a las empresas.